Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Coged rápidamente y donde estéis a buscar una cuchara y miradla atentamente por la parte cóncava. A lo mejor descubrís algo que no habíais visto nunca. ¿O sí? Entre cuchara y cuchara saludamos a nuestro analista informático, químico, hombre predictor del futuro tecnológico, el gran Xavi Cerro. Xavi, ¿qué tal? Muy buenos días. Te ha faltado gurú, bufón de las redes o algo también. Muy buenos días a todos y a todas. Mira que hace tiempo que no haces el ruido de un fax de los antiguos, ¿eh? ¿Cómo era? Mira, aquí lo de los bodes, lo de... Bueno, Xavi, vamos a ponernos al día que hay mucha información que nos vas a volcar, muy interesante, pero antes, oye, había una duda de que quiero que nos la solventes. ¿Qué son los lugares random que cada vez están más de moda? Cuéntanos. Bueno, mira, aquí empiezas por China, empezaremos también nuestro bloque con China. Hoy, como noticia, vamos a intentar no hablar de la inteligencia artificial, que pienso que ya llevamos muchísimos programas hablando de la IA. Pues bueno, vamos a dar un poco de aire fresco y vamos hoy no a hablar de la IA. Lugares random es una noticia que, bueno, ha salido hace poquito, pero al final es un poco una reconversión del turismo, ¿no? Por así decirlo. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de hacer turismo, cuando hablamos de viajar, nos viene seguida a la cabeza, pues yo qué sé, Punta Bacana, Varadero, Cancún, Filipinas, las Seychelles, ¿vale? Esos destinos turísticos que ya tienen, digamos, la tipificación de 5 estrellas y que todo el mundo, pues, se sueña con ir. El planeta es inmenso y hay muchísimos lugares y para todos los gustos que puede parecer o ser extremadamente agradables. No todos nos gusta lo mismo, no todo el mundo le gusta la playa, no todo el mundo le gusta estar en una cabaña encima del mar, ¿no? Entonces, digamos que la juventud china, gracias al empoderamiento y a un mayor poder adquisitivo propiciado por las grandes industrias, que en las urbes, sobre todo, han propiciado de que los sueldos sean más altos, ahora hablaremos de un poquito de esto, pues obviamente empiezan a viajar. Estábamos acostumbrados a ver japoneses con su cámara de fotos, cuando todavía se llevaban, ¿vale? Por todo Occidente, como en grandes manadas, haciéndole fotos a todo lo que se movía, pero iban a hacer fotos un poco, pues si eres de Barcelona, pues a la Sagrada Familia, no podía faltar, en el Parque Güell, a la Estatua de Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Cada ciudad, pues seguro que tiene esos lugares emblemáticos que están atestados de turistas haciendo fotos. El turismo chino se lo ha tomado de otra manera. Los jóvenes no van a ir donde va todo el mundo, sino que se crean ellos sus propias guías. Hemos hablado muchas veces del posicionamiento en Internet, de que si yo busco una palabra, las mejores pizzas, hay un señor que paga por estar el primero. Mejor pizza de Andorra, mejor pizza de Barcelona, mejor pizza de Madrid, mejor pizza de Caracas, da igual. Seguro que hay uno que está allí que ha pagado para salir en primera posición y que no va a ser la misma primera posición si buscamos en otro navegador o buscamos desde otra ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que obviamente todos los negocios pagan por posicionarse en Internet. ¿Alguien se piensa que a nivel turístico no ocurre lo mismo? Si yo busco mejores apartamentos de tal ciudad, mejores hoteles, ¿creéis que sale el mejor o el que paga para ser el mejor? Mejores destinos turísticos. ¿Qué hay que visitar en
En Praga, por ejemplo. En Praga. A menos que no vayáis a una web gubernamental, y aún así podría tener un cierto bias, o municipal, que obviamente pues ofrece toda la cultura y todo lo que puede tener la ciudad. Si buscamos alguna de índole más privada o aquello como el blog del viajero o algo que parece, ¿no?, que como es alguien que te recomienda, esa persona o esa web probablemente esté monetizada y obviamente nos ponga en primeras posiciones a aquellos que estén pagando para salir en primeras posiciones. No te vayas de Barcelona sin ver esto. Y esto lo pagan todos los de los bares de alrededor, por ejemplo. Sería una buena estrategia comercial, ¿no? No te vayas sin ver tal cosa. Y esto pagado por todos los restaurantes de alrededor. O sea, no es ninguna locura. Es decir, es al final cómo funciona el negocio de Internet, que es donde buscamos la información. Así que estos lugares random tienen más que ver con el hecho de que muchos jóvenes pues han decidido ir a aventurarse por ahí a sitios que nadie recomienda y que están perdidos de la mano de Dios y que nadie dice que tenga ningún interés, y ellos mismos están creando como sus propias blogs o libretas de viaje para decir visita aquí, que esto es muy chulo. Esos pequeños descubrimientos seguros que lo habéis hecho en algún momento de vuestra vida, aquellos que sois un pilín viajeros, viajando por los mismos territorios de vuestra nación, que cogéis ese viaje de 300, 400 kilómetros que os da por desviaros en tal pueblucho para comer porque me ha entrado el hambre o a dormir porque ya no aguanto más, y descubres de repente una pequeña joya, un pequeño pueblo, un lugar, y dices, pero qué bonito, ¿no? ¿Y esto por qué no está informado en ningún sitio? O sea, esto ocurre, es decir, todos los lugares donde los humanos habitan, normalmente, ¿vale? Normalmente intentan que sean lugares bonitos y agradables para vivir, si no la gente no vive allí. E intentan conservar la belleza y lo preciado que pueda tener cada una de las poblaciones humanas. Desde el pueblo pequeñito de 20 habitantes hasta una urbe de 1 millón. Entonces, intentar creerse o no ser consciente de que cualquier asentamiento humano puede tener un mínimo interés, bueno, pues me parece un poco erróneo, ¿no? Es decir, cualquier lugar estoy seguro que tiene algo de interés. Aunque sea decir, pues mira, aquí es el acantilado donde tiramos piedras cuando nos aburrimos al mar. Oye, pues qué acantilado más bonito. ¿Vale? No sé. Quiero decir que al final es un poquito eso que están haciendo estos jóvenes, ¿no? Pues la verdad es que me ha encantado la idea, porque es verdad, cuántos sitios maravillosos no son conocidos, o los encuentras al azar yendo por la montaña, incluso, pues no sé, valles recónditos y te aparece un dolmen, ¿no? Y no, sí, está catalogado, pero no están visitados. Y me ha llamado la atención, ¿no? Random, que viene a significar como aleatorio. Y hay una chica china que realmente está triunfando, y es más, haciéndose multimillonaria mostrando estos lugares de China. Es curioso. No, China es muy grande, obviamente, ¿no? Pero imaginaros, pues yo qué sé, a nivel, hablamos de España y lo que no conozco, pues todas esas pequeñas rutas de pueblos que tienen esas pequeñas joyas, esas pequeñas, yo qué sé, iglesias románicas o esa ruina romana que está catalogada, como tú bien dices, pero que no está explotada, ¿no? Es decir, que la ves y es casi decir, pues si hay ovejas, sí, que nadie se ha preocupado ni en restaurarlo, ni en poner un tío en la entrada para cobrarte la entrada, ¿me entiendes? Es decir, que al final estos lugares pues también tienen ese encanto. Ya que hablamos de China y de esta nueva, digamos, clase social o de esta gente con dinero, ¿vale? Vamos a hablar un poquito pues de la guerra comercial, ¿vale? Vamos a hablar de las guerras comerciales que vuelve a ser noticia China o una empresa china por esta guerra comercial que se lleva con Occidente. Estados Unidos, ¿vale? Ha decretado, ¿vale? Pese a que llevaba 1 año y medio esta compañía intentando de que no se la catalogase así, los Estados Unidos, muy a su estilo, tienen una lista de empresas no coleguis, de todas aquellas empresas que me caen mal. ¿Que me caen mal? ¿Por qué? Porque intuyo o me imagino que pueden ser amigos del que me cae mal. Entonces, hay una lista de empresas chinas, como ya pasó con Huawei, a las que el gobierno norteamericano, por temas de seguridad nacional, ¿vale?, siempre, que quede claro, sin justificarlo y sin demostrar absolutamente nada, tipifica a esa empresa como potencial colaboradora del ejército chino y prohíbe las ventas de sus productos dentro de Estados Unidos. ¿Vale? Una medida proteccionista del mercado nacional que choca bastante con el liberalismo económico que ellos promulgan por todo el mundo y la libre competencia. Pero bueno, como decía, sin ningún tipo de prueba, la empresa DJI de drones, todos aquellos que sois amantes de los drones seguro que la conocéis, que es una empresa que ha sido acusada de hacer drones militares. Todo su catálogo es totalmente comercial. Se sabe que los chinos no utilizan a DJI para esto, pero bueno, igual. El caso es que está prohibido. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, aparte de ser una empresa más que es vetada en Estados Unidos, en el caso de los drones hay una cosa a tener en cuenta. Para volar un dron, y sobre todo depende de qué características tiene el dron, para aquellos que no lo sepan, es necesario sacarse el carnet de piloto. Y hago pausa larga y ha dicho, ¿has dicho el carnet de piloto? Sí. Lo mismo que para pilotar un Cessna.
Lo mismito, para volar un dron. Ojo, con todas las pruebas médicas asociadas. Es decir, prueba psicológica, prueba de salud, prueba de drogas, para volar un dron. Bueno, es que se han convertido en auténticos riesgos letales, y esto lo estamos viendo en las guerras. Sin armarlo, que te caiga un dron de 7 kilos del cielo encima en un patio de un colegio, obviamente podría ser muy peligroso. Con lo cual los drones, además estos drones que vemos imágenes magníficas que hacen vídeos por las montañas o en construcciones, son drones muy pesados y que obviamente tiene que manejarlos alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, ¿vale? Bien, pues en el caso de los drones, que hacía mucho que no hablamos de drones en este programa, la consecuencia es la siguiente. Esos drones, los drones de la empresa DJI, van a tener prohibido volar en el espacio aéreo estadounidense. ¿Por qué, Xavi? Pues porque, como según ellos, la empresa colabora con el ejército chino, a lo mejor por una obra de arte de magia o con algún tipo de conjuro, mandan las imágenes, estos drones personales, al ejército chino. No sé, debe ser que no tenemos suficientes ingenieros como para saber si el dron está conectado a internet y mandando datos. Pero bueno, como eso parece ser que es muy difícil de saber, ¿vale? Pues obviamente, para curarnos en salud, porque como no tengo gente suficientemente experta como para verificar ese extremo, vamos a prohibir que todos los drones de DJI vuelen en Estados Unidos. ¿En qué nos afecta? Pues déjame hacerte primero una pregunta. ¿Puede ser que en algún momento dado, de ser cierto, ojo, de ser cierto que espíen, que no tenga conexión, pero cuando quieren captan una conexión, envían unas imágenes y después vuelven a cortar y no hay rastro? ¿Podría ser? No, eso cualquier ingeniero que desmontase el aparato lo ve, porque está en la programación del aparato. Y la programación del aparato se puede acceder a ella. O sea, se puede saber. Por no decir que no conozco ningún dron que tenga wifi. O sea, tienen una radiofrecuencia con el mando que los controla, pero que yo sepa, y aquí no soy un entendido, no conozco que no sepa, por mi parte no sé que estén conectados a internet. Por otro lado, hasta qué punto es importante pues un dron que está sobrevolando un parque, un colegio, porque las zonas de militares, como las bases aéreas o los cuarteles, son zonas de exclusión aérea. Y los drones son derribados automáticamente. Podéis ver en YouTube 50.000 vídeos de gente que ha intentado volar un dron dentro del área 51 y no avanza el dron dentro del área 51 más que escasos metros y es derribado. Porque ya existe armamento antidrón. Entonces, no sé qué utilidad podría tener. Pero bueno, ahí está el asunto, ¿no? ¿Pero en qué nos afecta a nosotros? Bueno, todos aquellos países colegis iba a decir una palabra un poco más de, sí, que implica sumisión, ¿no? De los EEUU, ¿vale? Podrían decidir tomar la misma medida, con lo cual aparatos que están rondando de los 900 a los 1.500, 3.000 euros, de repente te dicen que no lo puedes utilizar y que has tirado tu dinero porque un señor que, igual que pasó con Huawei, dice que es que nos está espiando. Bueno, ¿vale? Una etapa más, un episodio más de lo que es la superguerra comercial y las cosas que ahí están. Entonces, claro, a menos que no seáis de un país sudamericano muy amigo de los estadounidenses, un estadounidense o un europeo que tenga un dron de DJI, esta noticia igual no nos importa, pero sí que es importante porque hoy son los drones chinos de DJI, mañana serán los móviles Oppo también, que están muy baratitos y se venden mucho y no me interesan, o los coches chinos o cualquier cosa que no me interese que venga de China. ¿Qué móvil es barato, dices? Bueno, un Oppo, un Xiaomi, que está el mercado también inundado de estos móviles chinos. A lo mejor nos obligarán a volver a comprar Nokias porque, claro, hay que comprar de casa, ¿vale? Es decir, y al final, pues bueno, no sé dónde acabará esto. Pero es muy intrigante, muy sorprendente que en un mundo que vivimos, que precisamente sufre los efectos de una liberalización económica, de una competitividad hiperagresiva, donde todo vale, de repente unos productos que son igual de buenos y sobre todo mucho más baratos, no se nos deje comprarlos con metiéndonos miedo en el cuerpo y sobre todo sin demostrar absolutamente nada. ¿Vale? Es decir, es como decir, no te compres la ropa de tal marca que produce cáncer. Bueno, vamos a ver, escucha, demuéstramelo, ¿me entiendes? Es decir, son amenazas que la gente, yo creo que ya somos pro inteligente, como para que me demuestres que, mira, hemos pillado tal dron enviando esto. Bueno, y que un experto lo valide, pero decirlo porque sí, pues a mí me parece un poquito tomarnos por tontos. ¿Por qué? Porque China es la fábrica del mundo. ¿Y por qué es la fábrica del mundo? Hace unas semanas hablábamos de que en muchos países occidentales estaban deslocalizando sus fábricas fuera de China, concretamente a Vietnam. ¿Por qué? Pues porque el sueldo medio de China ya ronda los $16.000 anuales, mientras que el de Vietnam es de 3.600.
O sea, la historia sigue y continúa. Por supuesto, porque aquí de lo que se trata, para que el mundo siga funcionando, es de tener lo que ha sido la clave del éxito de China, que es la mano de obra barata. La mano de obra barata. Entonces, ¿qué pasa? Que como China ha recibido unas inversiones multimillonarias por parte de todas las compañías occidentales, porque aparte de tener mano de obra barata, tiene, como ya hemos dicho muchas veces, un concepto de lo que es la protección del medio ambiente cero, obviamente sus costes de producción son muy bajos y eso te hace altamente competitivo cuando fabricas en China. ¿Qué pasa? Que a lo largo de estos últimos años, como ha ido subiendo el nivel de vida de los chinos, pues claro, ahora es más atractivo Vietnam, 3.600 euros anuales por trabajador, que China, 16.000 de media en las grandes urbes. Cosa que para China tampoco ha pasado desapercibida. Así que China también va a deslocalizar sus fábricas. ¿Y dónde las va a poner? China. ¿Qué dices? O sea, sí, correcto. Vamos a ver. China deslocaliza sus fábricas y las instala en China. ¿Hay otra China que desconozcamos? Sí. Primero, que tienes un país del tamaño de un continente casi. Empecemos por ahí. Segundo, que China, aparte de tener 0 derechos laborales, ¿vale?, que es otra de las grandes ventajas que tiene de cara a la producción, es de que sus salarios no se deciden a nivel nacional. Se deciden por regiones y, en el caso de las grandes ciudades, por ciudades. El salario mínimo de las personas en China viene determinado por la región en la que estás viviendo. Si hacemos una pequeña pausa aquí, ¿vale?, y en todos los países occidentales y en todos los países sudamericanos también pasa, no todas las zonas del país tienen el mismo poder adquisitivo ni el coste de la vida es el mismo. No nos cuesta lo mismo alquilar un piso en Barcelona o Madrid que alquilarlo en Badajoz o en Huelva, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que sea, por la cantidad de gente que hay, porque hay más industria. El caso es de que con el mismo dinero no haces lo mismo en todas las regiones. Entonces, muchas naciones, sobre todo las occidentales, resuelven sus sueldos medios haciendo una ponderación de la globalidad nacional. Pero está claro que el sueldo mínimo o medio que se da en España o en otros países no te permite ni de broma vivir en sus grandes capitales. Con un sueldo medio norteamericano no te compras un apartamento en Manhattan, ni siquiera en Brooklyn. Con un sueldo medio español no te pagas un piso dentro del casco urbano de Barcelona ni de Madrid. Imposible. Entonces los chinos, ¿vale?, en su forma de hacer las cosas diferentes, lo que hicieron es decir, no, el sueldo mínimo para cualquier trabajador de Pekín es X, que le permita vivir en Pekín. Pero si vives en el campo a 3.000 kilómetros de aquí, tu sueldo mínimo es muy bajo. Entonces, en China pasa que, mientras que en las zonas, digamos, más comerciales, como sería Shanghái, por ejemplo, el sueldo medio es de 17.000 euros anuales aproximadamente, ¿vale?, en zonas de provincias del interior es solo de 11.000. Bueno, ya es una reducción casi del 40% en los costes de mano de obra dentro de la misma nación. Así que el truco de China, y que muchos países occidentales dirás, pero si es que aquí también lo están haciendo, es si el trabajador no viene a la fábrica va al trabajador. Y monto una fábrica en el pueblo, en esa provincia interior perdida a la mano de Dios, y le doy trabajo a la gente que está allí que todavía no ha decidido mudarse a las grandes ciudades. A cambio van a tener mejores infraestructuras, mejores comunicaciones, porque habrá que mover el género que se produzca, mejorar las carreteras o poner vía férrea, etcétera, etcétera. Cosa que muchas comunidades autónomas y muchas regiones de las zonas no tan ricas de muchísimos países ya alientan a las empresas, ya sean con excepciones fiscales, ya sea con ayudas, a que coloquen sus fábricas en estas zonas más pobres para dar trabajo en estas zonas donde hay menos trabajo, que van a ser trabajos que van a estar mejor o igual de pagados que lo que tenían en esa zona, pero que por ese sueldo no lo haría el de la ciudad. Así que esta es la nueva estrategia y si vemos que China hace esto, lo que hablábamos hace 15 días de que las grandes empresas occidentales van buscando Vietnam, llegará un momento que se acabarán los países pobres. Llega a lo mejor un momento que ya no quedará ningún reducto de pobres desgraciados que por 4 duros te trabajan 60 horas a la semana. Por eso, ¿vale?, es más necesario que nunca los esclavos. ¿Vale? Y ahora dirás, ¿qué acabas de decir, Xavi? Se te ha ido la olla. Deja de fumar. No.
Os he dicho muchas veces que la palabra robot viene del polaco robota, que es esclavo. ¿Vale? Correcto. Por lo tanto, cuando los costes de la mano de obra humana ya no sean rentables, cuando ya no exista un Vietnam al que irse, cuando ya no exista esa región del interior de China a la que irse, cuando ya no existan regiones donde hay gente muy desfavorecida, ¿vale? Estamos hablando, ya te digo, el sueldo mensual de Vietnam es de 300 euros al mes. Decirle a nuestros jubilados de aquí que cobran más o menos eso si pueden vivir con 300 euros al mes. Allí se vive, pero 300 euros al mes. Obviamente todo el mundo quiere prosperar, quiere mejorar y quiere cobrar más. Cuando todos esos lugares desaparezcan, ocurrirá algo, yo creo, sin precedentes, que es que las fábricas dejarán de estar habitadas por humanos. Serán todo robots, en todas partes. Y en ese momento, donde ya todos y absolutamente todos los procesos de producción estén robotizados, empezamos con las cadenas de montaje de coches, pasamos luego a otras operaciones más complejas, pero todavía existen muchísimas fábricas donde los humanos son los que están allí manipulando y haciendo trabajos repetitivos, las cadenas de reciclaje, donde son los humanos los que quitan el plástico amarillo, lo separan del transparente, porque es más barato que comprar un robot que lo haga o una máquina que lo haga. Llegará un momento cuando esos costes, ya la tecnología, si se sigue produciendo a este ritmo y se sigue encontrando dónde hacerla barata, compense, porque además la máquina trabaja 24 horas, no se sindica, no para, trabaja de lunes a domingo, y compense versus lo que me cuesta un humano, obviamente me paso a la máquina. Cuando todos los procesos estén automatizados, mi gran pregunta es, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? Bueno, y vamos a sembrar un poco más la duda del análisis. Por ejemplo, visualicemos dentro de 10 años el servicio público de autocares o de taxis, por ejemplo. ¿Será aún conducido por una persona o será conducido de forma autónoma / un robot, Xavi? ¿Cómo ves a 10 años vista? En 10 años yo pienso que en las grandes ciudades, donde digamos los elementos que permiten al robot, a la inteligencia artificial, pero no vamos a hablar de ella, oye, que controla el autobús, moverse por la ciudad están claramente definidos. Hay semáforos en todas las esquinas, está todo bien señalizado, las líneas del suelo se ven perfectamente, las zonas por donde pasan los peatones también. Ahí va a ser muy fácil implantarlo. En una carretera comarcal que va hacia la montaña, con una línea discontinua que solo marca el eje de la carretera donde no hay ni guardarraíles, ahí va a tardar mucho más en llegar. ¿Por qué? Porque al igual el robot le da por no ver la línea o aquel día está lloviendo, no sabe dónde está la carretera y o se para o se despeña. Ahí va a costar más. ¿Por qué? Porque nuestras infraestructuras de comunicaciones rodadas no están homogeneizadas por todo el mundo. Es más, incluso por países. O sea, nosotros como privilegiados que estamos entre España y Francia, la señalización de las carreteras francesas y de las carreteras españolas no es la misma. No voy a seguir cada uno que mire en YouTube, no tengo que tirarle flores a nadie, pero os aseguro que uno de esos dos países, sus carreteras están mucho mejor señalizadas. Y esas señalizaciones, obviamente, es lo que ayudarán a estos vehículos autónomos a poder moverse con cero fallos o de forma fidedigna a las normas dentro de todas las vías de comunicación. Así que yo creo que en las grandes ciudades, como ya se hizo el experimento con los taxis autónomos en Tokio, en la Olimpiada, y demás, va a ser muy habitual. Va a ser muy habitual que estos coches que ahora sabéis que en las ciudades tenemos las bicis que las coges de alquiler, las dejas y las pones, también tenemos los monopatines eléctricos, y había un proyecto que creo que se está ya probando en alguna ciudad de mini taxis de 2 plazas, ¿vale? Estos cocheritos muy pequeñitos que no tienen conductor, pero tú tampoco lo conduces, le marcas en el GPS donde quieres ir y él te lleva. Y ya está. Y te bajas y te cobra de la tarjeta con la que te has subido y chimpún. Claro, son vehículos que contaminan poco a nivel de gases porque son todos eléctricos, son muy chiquitines, con lo cual no ocupan mucho la carretera y se mueven de forma sincronizada, porque detrás de todo ello va un motor, un ordenador, ¿vale? Con IA, que no vamos a hablar de ella, que controla, digamos, no solo a ese vehículo, sino a todos ellos. Robots como medio de transporte público, hablábamos un poco. En los últimos datos, la criminalidad, digamos lo correcto, ha subido en España, por ejemplo, hablamos de España por proximidad, un 3% en la primera mitad del año, destacando un aumento de las violaciones en casi un 7%.
Ha habido, pues, 465 agresiones sexuales con penetración. O sea, estamos viendo un aumento de la criminalidad. Ha aumentado, pues, bueno, lo que decíamos, y otros, hay ciberdelitos, etcétera. ¿Tú crees que habrán ya unidades de vigilancia robotizadas? Hablábamos de drones, por ejemplo, en las vías públicas, incluso en accesos a portales de edificio. ¿Esto va a avanzar hacia aquí o no? ¿Cómo lo ves? A ver, obviamente sabéis, por otras declaraciones que he hecho, que pienso que el camino es la prevención y no el castigo, que hay que intentar de que las personas no tengan, digamos, ningún tipo de motivo o situación personal que les conduzca a cometer ningún tipo de delito, pero como obviamente eso es una utopía, está claro que los servicios de seguridad van a ser necesarios siempre y cada vez más. Los medios actuales, y ya hemos visto también China, que ha sido ejemplo poniendo millones de cámaras en sus ciudades, lo del carnet de la ciudadanía, ¿vale? El estar continuamente vigilado, por desgracia, las leyes que tenemos en la sociedad, la justicia, evitan que nos comportemos de una forma demasiado poco social, pero solo por miedo a las consecuencias, no por otra cosa. Es decir, si no vamos al de enfrente que nos cae mal y lo inflamos a hostias, es porque me va a caer una multa o me voy a ir unos cuantos días a la sombra, ¿no? Entonces, si desgraciadamente nos quedamos con la idea de que nuestra sociedad solo funciona si es represiva y si hay unas normas para controlar a todos aquellos que se desvían, está claro que bienvenida sea cualquier tecnología que esa seguridad y esa cobertura legal que la sociedad moderna me ofrece me acompaña a todas partes. La cuestión es si el precio de pagar, que es mi privacidad, vale la pena esa seguridad. Obviamente yo no me puedo pronunciar porque estoy seguro que todas las víctimas, familiares de víctimas, estarían encantados de que esos drones hubieran existido, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión más de ética en el uso de esas herramientas. Si alguien me garantizase, y fijaros aquí lo que os digo, que no vamos a hablar de ella hoy, de que si quien está mirando las cámaras no es un humano, que pueda utilizar luego esas imágenes con fines, sino que es un robot que simplemente se activa si ve algo y si no descarta y borra automáticamente, y me garantizan que se borra automáticamente a menos que el robot detecte. Hay muchas cámaras de vigilancia hoy día que ya tienen, de lo que no vamos a hablar hoy, y pueden detectar anomalías en lo que están viendo. Si eso fuese así, yo aplaudiría ese tipo de control o de medida de seguridad adicional, pero siempre y cuando se me garantizara de que nadie va a acceder a esos datos. Fíjate, los datos del balance de criminalidad del Ministerio de Interior español ha recogido que las infracciones penales registradas en el periodo de entre enero a junio de este año 2024 suma un total de 1.224.084 hechos. O sea, esto es una cifra. ¿Tú crees que al final llegará un momento que la ciudadanía dirá, oiga, estoy cansado de que pase esto en el metro, que pase esto en las Ramblas, que pase esto cuando conduces, y dirá, oiga, yo quiero seguridad, al coste que sea? ¿Esto puede llegar? Bueno, miraros la película de Robocop. Va de eso. Miraros la película de Robocop. Era un proyecto de una ciudad más segura. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es la forma? Porque estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, imaginaros que tenemos a un delincuente que lo pillan en pleno acto. ¿De acuerdo? El robot ahora mismo se puede nada más que pararse a documentar y grabarlo. ¿Te parece suficiente? Cuando eres tú el que estás sufriendo a lo mejor una agresión de cualquier tipo, quizás no. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues la película de Robocop ya exploraba esto, ¿vale? Los riesgos de un robot, que bueno, luego está la historia humana, ¿no? De la agente de policía que habían cogido como modelo para el robot, pero luego tenemos aquel enorme bípedo de 2 brazos que identifica erróneamente en el programa a unos delincuentes armados y los cose a tiros aunque no tenían armas. Oh, lo siento, un fallo del sistema, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto queremos eso? Es una reflexión que como sociedad vamos a tener que hacer y nos vamos a ver obligados a hacerlo por lo que acabamos de explicar. Si las fábricas cada vez van a estar más automatizadas, buscando esa reducción de costes, buscando esa competitividad desenfrenada que vive nuestra sociedad, ¿qué harán todas esas personas? Esas personas que el paro no conseguimos reducir los índices jamás, supera duras penas, tenemos problemas sociales donde los jóvenes no se pueden independizar, no se pueden pagar un piso, no se pueden ir a vivir 2 jóvenes juntos a nada de cualquier género, no se puede tener prácticamente hijos porque hay que calcular la inversión como si fuese una hipoteca o comprarse un coche. Es decir,
Todo eso al final genera un malestar, un descontento, que obviamente se tiene que ver reflejado en acciones por parte de muchos individuos, los que tienen menos aguante, de rebelarse contra el sistema. Desgraciadamente, los grandes valores de la República Francesa, cuando hubo la revolución, de ir a buscar a los responsables y cortarles la cabeza, no se estila hoy día, y lo que hacemos es volvernos contra nuestros semejantes. ¿Vale? Cuando quizás fuera más bonito irse al que es el responsable y pedirle explicaciones del por qué estamos así. Por ejemplo, sí, te voy a poner un ejemplo. Sí. La violencia en ningún momento. Pero ¿dónde quedaron esas manifestaciones de miles de personas o millones delante de la puerta de un gobierno, de un ayuntamiento, a pedir explicaciones? Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? Te pongo un ejemplo porque, mira, es que viene casi al dedillo, que me lo comentaban hace pocos días. Una persona aquí le robaron la cartera, la documentación y el teléfono móvil. Y le dijeron que bueno, que esto allí, y me lo transmitió, y dice, parece ser que es la rutina, y hablamos de Barcelona, nuestra queridísima y próxima ciudad comtal, que dice, es que es la ley, o sea, los cogen y los vuelven a sacar. Entonces ya no se trata de robos ni vigilancia, se trata de leyes, ¿no, Xavi? Sí, porque está considerado hurto porque no llega, me parece que a los 500 euros de valor, una cosa así, y por lo tanto se considera un hurto y no un robo, ¿vale? Y como tampoco se ejercitó violencia, es un atenuante, y entonces, al estar que tenemos el sistema penitenciario totalmente colapsado, pues no procede meter a esa persona ni 15 minutos en la cárcel. Se le va a su expediente, se le toma nota y sale a la calle, ¿vale? ¿Se trata de leyes? Bueno, estamos en lo mismo. Tú me has hablado de robots, estamos hablando de vigilancia tecnológica, pero si los castigos, y ese es el gran tema social que está mucho antes y más profundo que el tema de qué utilizamos para castigar o vigilar, ¿es justo nuestro sistema judicial? Bueno, es una gran reflexión. Es una gran reflexión. Los tiempos cambian, la percepción de lo justo y de lo injusto cambia con los tiempos también. Es decir, lo que nosotros ahora consideramos quizás no grave hace 60 años era gravísimo. Lo que ahora nosotros consideramos muy grave, a lo mejor en tiempos remotos pues era hasta normal. Es decir, no quiero entrar en detalles de ningún tipo de delito, pero lo que sí que está claro es que las leyes no evolucionan al ritmo que las sociedades. Son muy lentas y se quedan normalmente obsoletas y se quedan desfasadas, o simplemente no existe legislación. Hace unos años tú y yo hablábamos aquí en estos micros de que no existía legislación ni para las IAs, ni para los robots, ni para los delitos informáticos prácticamente, porque era tan nuevo que los políticos son animales de que solo se preocupan cuando la presa se ha roto. No se preocupan de cuando la presa tiene grietas, ni siquiera cuando la estamos construyendo a ver si va a cumplir con lo que queremos hacer. Entonces, claro, cuando tú tienes un sistema judicial que ves no proactivo, sino que es reactivo, siempre vamos tarde. Y para cuando reaccionan a veces ya aquello ha desaparecido y estamos en otro pollo. Entonces, las sensibilidades sociales para con cierto tipo de delitos, ahora mismo, por ejemplo, la sociedad es muy sensible, afortunadamente, para con la violencia de género, ¿vale? Pues produce a veces incluso de que nos pasemos de rosca, como es la gran polémica, la ley del sí es sí, el no es no, y de que la ley exista de que una mujer pueda acusar a un hombre sin pruebas. Es decir, eso no es justicia. Entonces, las sensibilidades son las que mandan, las sensibilidades sociales. No quiero entrar a debatir sobre este tema concreto, pero sí que entendáis de que lo que la sociedad es muy sensible, entonces tanto la judicatura como los políticos se mueven en consecuencia y a veces dan una respuesta no lógica o no con todo su saber, sino para aplacar, digamos, esas sensibilidades que se viven en la calle. No hay que olvidar de que los políticos hay una frase de un político, no me acuerdo quién es, era un señor que estaba en el Parlamento Europeo, que dice, y dijo en una declaración, a mí me impactó muchísimo, dice, tenemos muy claro en el Parlamento Europeo lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los europeos. Pero, si lo hacemos, no nos reelegirán en las próximas elecciones. Y esto lo ha dicho un eurodiputado, ya os diré el próximo programa quién era, un eurodiputado de un país nórdico que estaba en la Cámara y le dijo eso a un reportero, si tenemos muy claro lo que hay que hacer por el bienestar de la Unión Europea, pero si lo hago va a ser tan impopular que a mí no me reeligen. Y yo lo que quiero es estar aquí. ¿Tú has visto los sueldos que tienen los eurodiputados en la Unión Europea? Son realmente espectaculares, a unas condiciones fantásticas que sería el sueño de cualquier trabajador, ¿eh?
La política es una carrera, por supuesto que sí, comparable a una arquitectura, comparable a una ingeniería, es una carrera. Sí, pero hay personas que están allá que no tienen ninguna licenciatura, ¿eh? No, porque ya hemos dicho muchas veces que para ser político no hace falta ni saber hacer la O con un canuto, simplemente que te voten. Ya está, ese es el único requisito, ser popular. Dentro de nada podríamos ver a los tiktokers en el Europarlamento, ¿por qué no? Si tienen más followers que los políticos. ¿Me entiendes? O los influencers, ¿por qué no? Pero si como digan, vótame a mí, todos un millón de gente les vota y automáticamente es un político. ¿Te has fijado que cuando hay elecciones que rápido se mueven por las redes sociales que el resto de la legislatura, ¿no? Por ejemplo. Haciéndose la foto al lado del youtuber de turno para ver si capta a los seguidores de este youtuber o de este influencer. Pero es que, lo hemos dicho, el político no hace falta tener ningún tipo de formación. Entonces, obviamente, se va a jugar toda su vida y toda su carrera. Y fijaros, ¿no? Qué triste. Por hacer lo correcto. Si ya el político es consciente de ello, tenemos el mundo que nos merecemos. Tenemos el mundo que nos merecemos. Y si eso es así, y llegamos a la conclusión que eso es así en todas partes, significa que la democracia, tal y como creemos que es la democracia, no funciona. Por lo tanto, la tendríamos que eliminar. Lo que llamamos democracia, eso que defienden a capa y espada las legiones romanas de las barras y estrellas, que dicen que van implantando democracia y lo único que implantan es corrupción y decisiones, cuando menos, bastante cuestionables, y buscar algún otro método de gobierno que sí sea realmente representativo. Lo que a mí me sorprende mucho, Ferran, es que en el siglo que vivimos, el voto electrónico, ¿vale? Porque es fácil identificar incluso con biometría a una persona, ¿vale? No esté generalizado. Y a diferencia de los Estados Unidos, donde una propuesta popular puede obligar a una votación en el Congreso o en el Senado de su estado, si recoge el número suficiente de firmas y, una vez votada, se puede convertir en ley de forma automática porque ha sido una moción popular, ¿vale? En eso sí que he de alabar a Estados Unidos, porque tiene una democracia que es mucho más accesible para el ciudadano. ¿Por qué eso no ocurre en los países europeos? ¿Por qué en Europa no puedo juntarme yo con otros 2 millones de europeos y obligar al Parlamento Europeo a que haga una votación telemática por toda Europa para aprobar una ley y si se aprueba se la tengan que tragar con patatas? ¿Por qué tengo que ir a convencer a algún político que si va a sacar algún rédito la presente él en el Parlamento y siga el curso de nuestros representantes electos? Nos están escuchando muchísimas personas, Xavi, y te voy a pedir la opinión, si puedes y quieres expresarla. Estamos en un momento muy cercano a Andorra a un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Y hay muchos interrogantes sobre la mesa en los cuales quizás, y recuerdo no hace muchos días que decía una persona que quizás no nos tenemos que mirallar, que decimos en catalán, mirar hacia Europa, sino que Europa se tendría que fijar en lo bien que estamos haciendo las cosas en Andorra. ¿Cómo lo ves, ya que estamos hablando de geopolítica y estos... Hablabas de acuerdos europeos. Yo, para ponernos en antecedentes, nací en Barcelona, ¿vale? Mi patria ha sido siempre España, pero soy andorrano, pues llevo ya más de mi media vida viviendo en este país, ¿vale? Mi lengua nativa es el catalán, por supuesto. Yo no quiero una Andorra dentro de la Unión Europea. No creo que nos fuera a beneficiar, no creo en ello. Los lugares pequeños, ¿vale? Con una microgestión que dentro de lo visto, prefiero la gestión de mi país actual, Andorra, que no la de mi país anterior, España, puede ser diluida, hacerse desaparecer y entrar dentro de las grandes mareas sociopolíticas que gobiernan Europa, que estamos viendo en los últimos años, esta gran marea de nacionalismos, de pensamiento de ultraderecha, de políticas poco sociales, de discriminación, que yo no quiero que lleguen a mi país. Es decir, yo si en la medida de lo que pueda y si obviamente esto sale a referéndum, mi voto será no. Andorra de mantener su independencia de Europa, todos los acuerdos comerciales que tú quieras, pero integración nunca. No creo que nos beneficie. Una pregunta. Esto también estaba sobre la mesa en un café. En caso de que Europa, la Unión Europea, entrara en guerra con Rusia y Andorra estar dentro de este acuerdo en la Unión Europea, ¿podrían enviar a filas a la guerra los andorranos? Bueno, para aquel que no conozca nuestro principado, no tenemos ni ejército. Las únicas personas que van armadas por la calle es nuestro servicio de policía. Ya está.
Existe un ejército que es totalmente folclórico, que es el Somatén, que es un ejército que se llama los caps de casa, que serían como a los jefes de familia, y pese que a alguno le sorprenda, yo por ejemplo en mi casa, el cap de casa es mi esposa, no yo. ¿Vale? Así de claro, porque es la primera que se inscribió en nuestro ayuntamiento, ¿vale? Es decir, esos son llamados como voluntarios a filas, que serían los que serían como el ejército de Andorra. Como digo, es folclórico, solo sale a la calle con escopetas, porque tenemos derecho a portar armas en este país, ¿vale? Y armas largas, y salen pues para hacer una pasarela de honor, un desfile, un túnel cuando vienen las autoridades, los copríncipes que gobiernan nuestra nación. Es totalmente figurativo, no recibimos ningún ciudadano entrenamiento militar, ni entrenamiento en armas, no tenemos acceso a ningún tipo de armamento militar, a ningún tipo de arma corta, sino es con un permiso especial que conceden las autoridades, es decir, no tenemos ejército. Pero bueno, aunque no tengas ejército, te pueden llamar como mayores de edad A. No, porque en la Unión Europea tú tienes que formar parte del ejército de tu país para formar parte de un hipotético ejército de la Unión, que no existe, de los cascos azules, has de ser militar. Aquí no hay militares, ni uno solo. Entonces nosotros como país, como le pasa a otros microestados dentro de Europa, recordad que no somos el único, está Liechtenstein, está Luxemburgo, San Marino, San Remo, ¿vale? Malta, son países que automáticamente son neutrales. Son neutrales, ¿por qué? Porque es como decir, pues yo qué sé, tienes un ejército de 10.000 soldados a cada lado y un niño pequeño con una piedra y dice, yo también te declaro la guerra, anda, calla, apártate, y deja a los mayores jugar. Nuestro posicionamiento sociopolítico, geopolítico en el mundo de Andorra estamos hablando de 480 kilómetros cuadrados y una población que no llega a los 100.000 habitantes, señores. Es decir, cualquier pueblo o ciudad medianamente poblada de cualquier ciudad tiene más habitantes que nosotros. No somos significativos. Por eso no tenemos ni siquiera que pretender jugar en nuestras grandes ligas. Que nos dejen a nuestro aire, que nos dejen en este país donde tenemos una cosa, y yo como barcelonés que soy, os lo puedo decir, tú dejas el coche aquí con las llaves puestas y las ventanillas bajadas y no te lo tocan. Te dejas la moto con las llaves puestas y nadie te lo toca. Decirme en qué ciudad eso se puede hacer. Yo quiero eso para mis hijos, quiero eso, no quiero perderlo. O te dejas las llaves en la puerta de casa y no te la van a ocupar. Y no te la van a ocupar. Claro, ¿cuál es el precio a pagar? No hay libre circulación de personas. Aceptamos turistas de todo tipo, todos los fines de semana y durante la semana, pero para vivir en este país, en el nuestro, hace falta un permiso especial que no se le concede a todo el mundo. Has de tener primero un trabajo para poder pedir de vivir aquí. Si no, no te puedes quedar a vivir aquí. Bueno, a Suiza está igual, ¿no? No puedes entrar a Suiza y quedarte. Tienes que tener trabajo. Exactamente igual. Al final tampoco es una locura de medida. Pero gracias a eso, más la cultura que tenemos, pues quizás hemos conseguido tener un país que es idílico para criar niños y por la seguridad ciudadana. Aquí es muy raro ver atracos en la calle, ¿me entiendes? Ese tipo de agresiones son como, super notición que haya ocurrido, ¿no? Dentro de la desgracia. Un asesinato, pues es súper raro. La gente se nos despeña por las montañas, pero no tenemos feudos de sangre ni bandas de traficantes. No tenemos todo eso que tienen las grandes ciudades. Por eso ya te digo que entrar en el espacio Schengen, que es lo que implicaría un acuerdo con la Unión Europea, la libre circulación de personas y bienes, no lo acabo de ver yo como algo, porque es como si le dieras barra libre de entrada al paraíso a la gente. Ese paraíso se convierte en un parque de atracciones. Por lo tanto, mi opinión, respecto al que uno opine como yo, es que no. Que precisamente la microgestión está demostrando ahora mismo en Europa, con los otros pequeños estados, que es más eficaz que no la macrogestión. De hecho, fijaros que, y yo siempre lo diré, el federalismo, que es una palabra que a todos los liberales les pone los pelos de punta, el federalismo, ¿vale? Porque claro, lo interpretan como socialismo o casi como comunismo. Es lo que está funcionando. Daros cuenta que Estados Unidos y Alemania serían los dos grandes referentes como países poderosos económicamente, uno en el continente europeo y otro en el continente norteamericano. ¿Cómo funcionan sus países? Los Estados Unidos de América son un conjunto de estados, y como estados tienen su propio gobierno, su propio parlamento, sus propios representantes y sus propias leyes. ¿O todavía habéis olvidado las películas de Hollywood donde el malo escapaba para cruzar la frontera del estado porque allí no le podían pillar? Porque allí habían otras leyes. O lo que había hecho en el estado de al lado allí no era ilegal. Esto sigue pasando a día de hoy. Alemania, con los cantones, tiene lo mismo. Tiene un sistema federal que tiene repartido todo el país en zonas que autolegislan cada una de sus zonas.
Por lo tanto, lo que creo que demuestran todos estos años de federalismo en las grandes dos potencias económicas del mundo, y ahora habéis sabido, para el que no lo sabía, que China actúa de una forma bastante federalista, porque legisla sí a nivel nacional, pero a nivel de trabajo y a ciertas cosas les da permiso a cada región para, digamos, organizarse un poquito a su manera. Quizás cuando tú, y esto es una cosa que que tenemos en este país, que al igual no tenéis en los demás, nosotros los ciudadanos andorranos nos cruzamos con nuestros ministros y con nuestro jefe de gobierno por la calle como una persona más. Como una persona más, comprando, te lo cruzas en el ascensor. Son muy próximos a nosotros, sabemos dónde viven, conocemos a sus hijos, van sus hijos a los mismos coles que van los nuestros. ¿Me entendéis? Esa proximidad hace que yo, el político, nos ve las caras todos los días. No se esconde detrás de limusinas, en barrios caros y detrás de guardaespaldas. Está en la calle con nosotros. Eso yo creo que es lo mejor. Pienso que es un sistema que no quiero perder, desde luego. Tenemos la oportunidad de que históricamente Andorra es un país. ¿Por qué tengo que perder mi independencia para que sean los europeos los que gobiernen lo que pasa en nuestro país? No, está claro que Europa no es independiente, en mi opinión. Europa no mira por Europa. Europa mira, hace una ley, mira a su amigo el grande, el primo del otro lado del charco, y dice, oye, ¿puedo hacer esto? Y el otro le da permiso. Yo no quiero eso aquí. Andorra, un país que tiene quizás dentro de las estadísticas la mayor longevidad de los mayores, que tiene los índices de seguridad ciudadana, los estándares altísimos, que tiene una economía que aún sabe combinar naturaleza con comercio, hostelería y tantas cosas más. Quizás es Europa la que tiene que venir a mirar qué es lo que estamos haciendo bien. Como os he dicho, soy de Barcelona, amo mi ciudad donde nací, pero cuando salgo a la calle no respiro igual aquí que allí, eso para empezar. Y no tengo los mismos paisajes. Así que lo siento mucho, pero Andorra 1, Barcelona 0. Xavi, tengo dos preguntas para ti. ¿Quieres que sigamos hablando de China o una más geopolítica? Bueno, a mí me gustaría hablaros del futuro de Internet, del Starlink, pero si tienes tú un tema que quieras sacar, ya sabéis que esto es totalmente improvisado para todos aquellos, y un abrazo muy grande a todos los seguidores de YouTube, ¿vale? Que hace 2 semanas me dijeron que había dicho vale como 7.200 veces. Bueno, son cosas del directo, os prometo que yo llego aquí, vengo con un par de ideas, comentamos con Ferran y nos va surgiendo un poquito el hilo, y a veces pues dependiendo dónde tienes la cabeza, pues no tienes la tranquilidad o la frialdad para argumentar de una forma estructurada, ¿no? Así que dime tú, o sea, hablamos de lo que tú quieras, Ferran. No, mira, yo pensaba, hoy es noticia, China que ya está haciendo y sabe cómo hacer ladrillos con el polvo lunar, pero también tenía otra noticia que va relacionada casi con lo que decías, ¿no? Mira, tengo aquí en la pantalla, Xavi, el mapa, no sé si lo puedes ver, de Starlink. Qué casualidad que querías hablar de Starlink, que me llamaba mucho la atención en sus órbitas. Oye, que casi no pasa ni por el Polo Norte y mucho menos por la Antártida, ¿no? Esto siempre me ha llamado la atención porque está prohibido o no sobrevolar estas zonas, y Starlink no puede ser de otra manera que no. Que además es curioso, puedes saber en cualquier momento por dónde están pasando esos satélites, que yo la primera vez que los vi aquí en la montaña digo, ¡wow! Mira qué hilera aquí, una formación de objetos voladores no identificados. Y después dije, no son así exactamente. Pero me pegué un sobresalto fantástico. Sí, acabas de mencionar una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, tiene Starlink ya 7.000 satélites en órbita. No viajan solos. Viajan haciendo el chugutren, uno detrás de otro. ¿Vale? Viajan, y por eso si veis hileritas de 4 o 5, son los satélites de Starlink que van juntos, sincronizados, ¿vale? Sobrevolando una zona. El hecho de que no se sobrevuele los polos, ¿vale? Tiene una explicación muy sencilla. Los cinturones de Van Allen de la Tierra, ¿vale? El núcleo de la Tierra, ¿vale? Es un núcleo metálico que gira a alta velocidad. Y cualquier pelota de metal que gira genera un campo electromagnético. Es un experimento que podéis hacer en cualquier sitio. Cogéis una pelota de cualquier metal, la hacéis girar muy rápido y con un medidor de campo veréis que automáticamente se genera un campo electromagnético. Pero ese campo es extremadamente débil en el eje de rotación. Es muy débil. Ahí no se genera campo. Lo que se genera es una especie de donut
alrededor del ecuador de esa rotación. Entonces, ¿qué significa? No es que no vayan a la Antártida o al Polo Norte. Primero, porque no hay muchos clientes para venderles Starlink. Obviamente, por un tema comercial, pues como que no. Pero segundo, y lo más importante, es que los cinturones de Van Allen nos protegen de la radiación solar. Y en los polos, los satélites que estuvieran sobrevolando los polos son muy vulnerables a las emisiones de las llamaradas solares y los vientos solares. Con lo cual me obliga que esos satélites que sí que hay, que están en órbitas polares, tienen que estar extremadamente protegidos contra esas llamaradas. Con lo cual son mucho más pesados, más grandes y sobre todo extremadamente caros. ¿Por qué? Porque allí sufren muchas, llamaradas y que impactan con el satélite. Sabéis que las auroras boreales, igual que las auroras australes, se producen solo cerca de los polos. Y es porque esas llamaradas solares ionizan las capas altas de la atmósfera y las hacen brillar con esos colores tan bonitos. Bien, sobre los polos prácticamente no hay protección. Entonces las máquinas que van allí tienen que ser mucho más caras. Y como decía, no creo que haya muchos clientes para la red de Starlink. Ya que hablas de Starlink, ¿vale? Que, bueno, declaró que tiene ya 3 millones de clientes, 7.000 satélites en órbita, 4.700 satélites activos, es decir, de esos 7.000, solo 4.700 están encendidos y operando, los otros irán encendiendo a medida que se necesiten. A día de hoy, pues dan un ancho de banda de entre 25 y 220 megas por segundo, con una media de 100 megas por segundo. ¿Vale? Bueno, pues es noticia, ¿por qué? Porque quieren lanzar los Starlink de segunda generación ya, ¿vale? Esos Starlinks de segunda generación quieren ponerlos en órbitas más bajas. Es decir, de 525 a 535 kilómetros de altura, que están los actuales, a unos 475 a 485 kilómetros, que serían los nuevos. Estos son mucho más grandes, más pesados, y dice que nos van a dar velocidades de hasta 1 giga de velocidad. ¿Esto es mucho? Es bastante. Es bastante. Pensar que la línea de fibra óptica que se puede tener en países como europeos en general, pues puede rondar entre las 100 y las 500 megas por segundo. Esto explicaría, Xavi, Elon Musk que se pueda permitir de dar $1 millón a votantes norteamericanos, así. Este hombre, ¿te acuerdas que hicimos hace un montón de años atrás que tiene miles y cientos de miles de visitas y escuchas y descargas? Es impresionante. Sí, que dijimos, oye, Elon Musk es Nikola Tesla reencarnado, porque es que... No, porque Nikola Tesla era muy desgraciado por los negocios y este es un hacha. Pero vamos, sus ideas son de Nikola Tesla, pero quizás es Nikola Tesla con Rockefeller fusionado, porque este sí que es bueno para los negocios. Pensar que hay una otra noticia que no tiene que ver al caso, pero para lanzar estos satélites que han dicho, bueno, claro, pesan muchos más, los Falcon no te los van a poder lanzar. Uy, si no pasa nada, si tiene el Starship, que es un cohete de 2 fases que ha conseguido que aparte que es mucho más grande, que la segunda fase, que es la parte larga, la primera que se quema, que va con metano, no con grandes combustibles químicos supercaros, con metano, cuando está descendiendo, la misma torre que lo ha disparado lo trinca con un brazo mecánico. Y le ha salido a la primera. Ojo, que eso podéis buscar en internet, que el tío ha lanzado el cohete, que es un cohete de 2 fases, mucho más grandes, impulsado con metano, y la primera fase, que es la primera parte del cohete que se desprende, ha bajado de culo, así topechachi, hacia la torre de lanzamiento que lo lanzó, y esa torre con un brazo mecánico ha dicho, antes de que toques el suelo, clink, y lo trinca en el aire. Lo hemos visto en tiempo real y ha sido impresionante, ¿eh? ¡Qué tecnología! Este tío ha pasado con este experimento, con esta prueba, que el anterior se le explotó, pero por otros motivos. Le ha explotado, vale. Ha pasado de estar como 9 años por delante en tecnología aeroespacial de las otras empresas a no tener rival. No tener rival, este tío no tiene rival. Si hay que ir a algún sitio fuera del planeta, no busquéis a la NASA, buscar a Elon Musk, que es el único que tiene la tecnología para hacer lo que está haciendo. Cohetes reutilizables de metano que los pesca al vuelo. O sea, eso es... Se lo explicas a los de la misión del Apolo y te encierran en un manicomio. ¿Pero qué estás diciendo, zumbao? Pues este señor, fijaros dónde está llevando. Bueno, ni él mismo se lo creía que le hubiera salido a la primera, ¿eh? Bueno, pero obviamente cuando hay unos señores con capacidades ahí detrás, todos sabemos la polémica que le rodea respecto a cómo trata a sus trabajadores, pero al final le ha salido. Es decir que, cuando menos es para quitarse el sombrero, no sé cómo lo has hecho, vecino, lo que estás haciendo es alucinante. Entonces, claro, estos satélites se supone que van a dar estas velocidades, que recordamos que tienen cobertura planetaria, ¿vale? Y que lo que él pretende es, pues, básicamente convertirse en la compañía número 1 de Internet del mundo, porque con mi suscripción tienes Internet allá donde vayas.
Que no le digan después que con los satélites pueden tener carácter de espionaje militar y le cierre la compañía. Veremos. Bueno, obviamente es una cosa que puede pasar, pero solo tendría que cambiar la órbita de los satélites y hacer que no sobrevuelen el país que no es colegui. De todas maneras, sabemos que Elon Musk ha flirteado con Rusia, ha flirteado con Sudáfrica, es decir, este no se casa con nadie. Entonces, bueno, veremos qué sucede. Lo que sí que es cierto y es importante de esta noticia, y acabo muy rápido, es que ha bajado la órbita para no tener que preocuparse de los problemas de la reentrada. Así que tenemos un bicharraco que pesa bastantes kilos a una altura que si cae no se quema. ¿Vale? Es decir, ahí es donde hay que cogerlo con pinzas esta noticia. Es decir, no es oro todo lo que reluce, porque si bajamos la órbita y encima el bicho es más grande y no tenemos la atmósfera que en la reentrada lo quemaría, si cae un satélite de esas características, depende de dónde, pues el cebollazo que mete es importante. Veremos qué sucede, porque por ahora no tiene los permisos de la Autoridad Nacional Norteamericana para poner en vuelo esos satélites, y veremos cómo acaba la historia. Precisamente por esto, porque al estar en órbita más baja, que al estar más cerca de la Tierra pueden ser más rápidos, al no desintegrarse en la reentrada podrían causar problema tener miles de objetos en órbita que potencialmente podrían caer a Tierra e impactar en ella. Xavi Cerro, siempre impresionante cómo nos ilustras, cómo aprendemos, cómo compartes tus conocimientos con nosotros, y que desde Sapiens, y hablo en nombre de los 86.000, 85.000 seguidores adscritos, muchísimas gracias. El placer es mío, ¿vale? Esto es un guiño para lo de hace 2 semanas. Vale. Un placer, amigos y amigas. Amigos y amigas, hoy vamos a acabar, como siempre, pero quiero que reflexionéis sobre lo que se ha dicho, dónde estamos, a dónde vamos y qué puede pasar en nuestro futuro inmediato en tantas áreas increíbles. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.